Las 5 heridas del alma. El abandono. Cuando una persona sufre por esta herida del alma, que es el abandono, la persona tiende a tomar la iniciativa de abandonar a otros. Lo hace como un mecanismo de defensa. Una de las manifestaciones más comunes de esta herida es el miedo, por ejemplo, a una separación o divorcio. También la inseguridad y el recelo. Para poder subsanar esta herida es necesario trabajar el miedo a la soledad y lo que vimos anteriormente, el rechazo. La persona que ha vivido esta herida pide la opinión y la aprobación de los demás. No se siente lo suficiente nutrido emocionalmente. Necesitan constantemente ayuda y apoyo. A veces tienen altibajos. Por un tiempo están felices y todo está bien, y de repente se siente infeliz y triste. Es una persona que dramatiza mucho. Le gusta hablar de sí mismo, pero su peor miedo es a la soledad. Abandonar a alguien es apartarse de él o de ella. Dejarlo, no desear más tener que ver con él o con ella. Muchas personas confunden el rechazo con el abandono. Examinemos juntos la diferencia si uno de los miembros de una pareja, por ejemplo, decide rechazar a otro, lo repele para no tenerle junto con él. Sin embargo, si decide abandonar a la pareja, se aleja, se marcha para distanciarse temporal o definitivamente. La herida que se vive en el caso del abandono se sitúa, además, en el plano del tener y el hacer, y no en el del ser. Como sucede con la herida del rechazo, los siguientes son algunos ejemplos de situaciones que pueden reavivar la herida del abandono en el niño. Un niño pequeño puede sentirse abandonado si su madre se encuentra de pronto ocupada con un bebé nuevo. El sentimiento de abandono será aún más fuerte si el bebé necesita muchos cuidados, porque es enfermizo o padece alguna incapacidad. El niño tendrá la impresión de que su madre lo abandona continuamente para ocuparse de otro y comenzará a creer que así será siempre y que nunca tendrá a su madre. Si sus padres salen a trabajar todos los días y tienen poco tiempo para él, por ejemplo, también. Otro ejemplo es cuando lo llevan al hospital y debe permanecer allí. El niño no comprende lo que sucede. Si es consciente de que fue lo que mínimamente caprichoso en las semanas previas, pensará que sus padres ya se cansaron de él y el sentimiento de abandono tal vez sea más pronunciado. En el hospital, quizá decida creer que sus padres lo han abandonado para siempre. Incluso si acuden a verlo todos los días, el dolor que registró en el momento en que se sintió abandonado se vuelve importante. Este dolor hará que comience a crearse una máscara, pensando que le ayudará a no revivir más este sufrimiento. Otro ejemplo es cuando los padres dejan al pequeño o a la pequeña con alguien durante las vacaciones, incluso si se trata de algún familiar cercano como la abuela. Otro ejemplo es cuando la madre siempre está enferma y su padre demasiado ocupado o ausente para ocuparse de él, de modo que se ve obligado a arreglárselas por sí mismo. En algún momento una mujer que tuvo un miedo muy profundo cuando murió su padre tenía entonces 18 años. El deceso de su padre, que lo vivió como abandono, fue terrible, porque además su madre no paraba de decirle que cuando cumpliera 21 años tendría que independizarse. Esta mujer, que se sentía rechazada por su madre, vivía en constante miedo y no hacía más que pensar: ¿qué sucederá con mi papá? No estará aquí para ocuparse de mí cuando tenga que irme a casa. Muchas personas que sufren la herida del abandono experimentaron de pequeñas una profunda falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto. Para ellos, este progenitor era demasiado reservado y aun cuando deseaba que se hicieran a cargo de ellos, estaban convencidos de que no les interesaban. Sean todos bienvenidos a este su canal Experiencias AA. Los invitamos a suscribirse para que no se pierda ninguno de los próximos videos que estaremos por subir. Además, te invitamos a que nos regales un like y que compartas estos videos con tus compañeros y compañeras de agrupación o con algún conocido o familiar que sepas que tiene esta herida del alma.
Continuemos. La herida del abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto, como lo mencionamos anteriormente. Se ha observado que la persona que sufre de abandono también suele sufrir rechazo. Cuando es joven se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el del sexo opuesto, de quien cree que debía de haberse ocupado de él o de ella, y sobre todo, que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor. El niño puede vivir también una experiencia en la que se siente abandonado por el progenitor del mismo sexo, cuando en realidad siente la herida de rechazo con este progenitor. ¿Por qué? Porque el progenitor de su mismo sexo, que no se ocupa de él o de ella, actúa de este modo porque se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo. Es del todo normal y humano que también inconscientemente lo rechace, pues el hijo o la hija constantemente lo remite a sí mismo. El ejemplo de la mujer que perdió a su padre a los 18 años ilustra con claridad esta herida del rechazo y abandono. Al profundizar aún más en el estudio de los caracteres, podremos comprobar que la mayoría de las personas tienen varias heridas, aunque no todas expresan el mismo grado de dolor. Quienes sufren abandono consideran que no son queridos. La ausencia de alimentación física también puede originar la herida de abandono, la cual suele comenzar antes de los 2 años de edad. La máscara que se crea el humano para intentar ocultar su herida es la del dependiente o la dependencia. Por consiguiente, utilizaré esta palabra para describir a la persona que sufre abandono y los llamaremos los dependientes. Esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono. Un cuerpo largo, delgado y encorvado indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara de ayuda de algo para hacerlo. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede en el interior de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por tanto tiene la necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesitaba ayuda. Los ojos tristes y grandes también apuntan a la herida del abandono. Son ojos que parecen querer atraer a otros con su mirada. Las piernas son muy débiles. Con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos, que cuelgan pegados al cuerpo. Este es el tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo cuando los demás lo miran. Otra característica del dependiente es que una parte de su cuerpo parecería situarse por debajo del nivel normal. También puede tener la espalda encorvada, dando la impresión de que la columna no pudiera sostenerse por completo. Quizás se encuentren caídas o flácidas algunas partes de su cuerpo, como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre, el escroto en los hombres. Como puede apreciarse, la característica más sobresaliente del abandonado o del dependiente es la falta del tono muscular. Tan pronto veas a una persona con una parte del cuerpo que parece blanda, podrás deducir que porta la máscara de la dependencia para ocultar su herida del abandono. No olvides que la intensidad de la herida determina la profundidad de la máscara. Las características mencionadas se intensifican en la persona que es muy dependiente o que ha sufrido el abandono. Si una persona solo tiene algunos rasgos entre los mencionados, significa que su herida es menos profunda. Es importante saber que en el caso de alguien obeso y con falta de tono en algunas partes de su cuerpo, el exceso de peso indica, por su parte, otro tipo de herida que examinaremos más adelante, mientras que su falta de tono expresará la herida del abandono. También es fundamental diferenciar entre la máscara del rechazado y la del abandonado. Pueden haber 2 personas muy delgadas junto a ti y una de ellas puede ser rechazada y la otra pudo haber sido abandonada. Quizá ambas tengan tobillos y muñecas delgadas, pero la diferencia radica en el tono muscular. Cuando la persona sufre a la vez la herida del rechazo y el abandono, podrán percibirse en su cuerpo algunas características que son muy evidentes e indican cuál es la que la persona sufre con más frecuencia.
Mirar a las personas de nuestro alrededor para descubrir sus heridas es un excelente ejercicio de intuición, en virtud de que el cuerpo nos dice todo sobre alguna persona. Cada vez más gente que intensifica transformar a toda costa su apariencia, ya sea con una cirugía estética o desarrollando más los músculos a través de alterarlos. Cuando intentamos ocultar nuestro cuerpo a los otros, en realidad lo que queremos es ocultar las heridas que corresponden a las partes afectadas. Es mediante la intuición como podemos descubrir las partes afectadas en los demás. Por ejemplo, al mirar detenidamente a un paciente durante una consulta, se observa en ella un bello pecho firme, aun cuando la primera impresión en verla había sido que tenía sus senos colgados. Fue un flash de algunos segundos. Como muchas de las veces, se aprende a confiar en la intuición. Esta mujer, a pesar de haberse hecho esa cirugía estética, sufría la herida del abandono. De las 5 heridas del alma, el abandonado es el más propenso a convertirse en víctima. Existen grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos también lo sean. Una víctima es una persona que crea todo el tiempo problemas en su vida, pero especialmente problemas de salud para llamar la atención. Esto responde a las necesidades del dependiente, que cree que nunca recibe suficiente atención. Cuando parece desear llamar la atención por diversos medios, lo que se está intentando en realidad es sentirse lo suficientemente importante como para recibir apoyo. Considera que si no logra llamar la atención de otra persona, no podrá contar con él o con ella. Cabe señalar que este fenómeno ocurre en los dependientes aun cuando son jóvenes. El niño abandonado, por su parte, tiene la necesidad de sentir que si da un mal paso, podrá contar con alguien para que lo levante. La persona que ha sufrido el abandono es una persona que dramatiza mucho. El más mínimo incidente adquiere proporciones gigantescas. Por ejemplo, si su pareja lo llama para avisarle de que llegará tarde, piensa lo peor y no comprende por qué le hace sufrir tanto al no llamar. Al ver a una persona que se comporta como víctima, uno se preguntaría cómo se las arregla para ocasionarse tantos problemas. Sin embargo, el dependiente o la persona abandonada no se considera que lo que vive sean problemas, ya que estas situaciones le aportan, antes bien, el beneficio de tener atención, lo que evita sentirse abandonado. Para este tipo de persona, sentirse abandonado o abandonada es más doloroso que vivir múltiples problemas que atrae a su vida. Solo otro abandonado o abandonada puede comprenderlo. Cuando más víctima se sienta, más profunda será su herida del abandono. También se ha podido comprobar que la víctima le suele gustar desempeñar el papel de salvador. Por ejemplo, el dependiente cumple el papel de padre ante sus hermanos o intenta salvar de determinada dificultad a quien ama. Estos son medios sutiles para recibir atención. Cuando el dependiente hace muchas cosas por otra persona, su objetivo es que lo halaguen, pues esto último lo hace sentirse importante. Pero esta actitud suele provocar malestares en la espalda, ya que carga sobre sí responsabilidades que no le corresponden. El dependiente a menudo sufre altibajos. Durante algún tiempo se siente feliz y todo marcha bien, pero de pronto se siente malhumorado y triste. Incluso suele preguntarse por qué se siente así si no hay motivo aparente para ello. Si profundizara en el sentimiento, podría descubrir que es por temor a esa soledad. La ayuda que más necesita la persona que fue abandonada es el apoyo de los otros, aun cuando tenga o no la dificultad para tomar decisiones de los demás, ya que necesita sentirse apoyado y respaldado en sus decisiones. Esta es la razón por la que parece que a este tipo de persona le es difícil tomar decisiones, cuando en realidad lo que sucede es que únicamente no se decide o duda cuando no se siente el apoyo de alguien más. Sus peticiones a los demás están en función de lo que otros puedan hacer para ayudarle. En cualquier caso, no se trata tanto de obtener la ayuda física que pretende, sino sobre todo de sentirse apoyado por alguien en cuanto a lo que hace o desea hacer. Cuando recibe apoyo, se siente ayudado y amado. Aunque se tenga necesidad de apoyo, es interesante observar que el dependiente utiliza con frecuencia la expresión «ya no aguanto más».
lo que indica hasta qué punto hacemos algo a los demás sin darnos cuenta de lo que nos reprochamos o de lo que tenemos que otros nos hagan. El dependiente puede parecer perezoso, aunque en realidad lo que ocurre es que no le agrada realizar actividades o trabajos físicos solos, pues necesita la presencia de otros para sentirse apoyado. Cuando hace algo más por los demás, es con la intención de recibir afecto a cambio. Cuando recibe el afecto deseado al emprender una actividad agradable con alguien, el dependiente o el abandonado desea que dure, y cuando la actividad termina, dirá: qué lástima que haya terminado. Percibe el final de cualquier cosa agradable como un abandono. La persona que ha sufrido el abandono, que actúa como víctima, tiende a tener, sobre todo en el caso de las mujeres, una voz infantil y a hacer muchas preguntas. Esto se observa cuando pide ayuda, siempre con dificultad para aceptar una negativa y con tendencia a insistir. Cuanto más sufre, cuanto más se le dice que no, más se dispondrá a utilizar cualquier medio para obtener lo que desea, como la manipulación, el enfurruñamiento y el chantaje. El abandonado o abandonada, por lo general, pide consejos porque no se cree capaz de hacer cosas por sí mismo, aunque no necesariamente escucha lo que se le dice. A la larga hará lo que él mismo desea, porque en realidad no está buscando ayuda, sino apoyo. Cuando camina con otras personas, las deja pasar delante para que hagan de guía, pues si no se las arregla demasiado bien por sí mismo, puede que se ocupara por el futuro y sentiría el aislamiento que desea huir. La soledad es, efectivamente, el mayor del dependiente, ya que está convencido de no poder soportarla. Por ello se acoge en alerta para realizar numerosas piruetas y ser amado, en una palabra, para que no lo abandonen. Está dispuesto a aguantar situaciones muy difíciles en lugar de ponerles fin. Su temor es: ¿qué voy a hacer solo o qué voy a hacer sola? ¿Qué será de mí? ¿Qué va a suceder de mí? ¿O qué sucederá? Con frecuencia vive en conflicto consigo mismo, pues una parte exige mucha atención y por otra teme estar exigiendo demasiado o demasiada y que puede acabar por molestar a los demás, quienes entonces podrían abandonarlo. Se cree que también, aun cuando no lo admita, la persona abandonada ama el sufrimiento. Tomemos por ejemplo el caso de la mujer que vive con un alcohólico o que es víctima del abuso conyugal. Su sufrimiento será mayor si abandona a su pareja o que se aguanta lo que vive. De hecho, vive ante todo de la esperanza. Una esperanza emotiva. No puede admitir su herida, ya que al hacerlo correría el riesgo de revivir el sufrimiento que la propia herida representa. Tiene una enorme capacidad para no ver el problema que vive en pareja. Prefiere creer que todo marcha bien porque tiene miedo a ser abandonado o abandonada. Cuando el otro le anuncia que desea marcharse, sufre enormemente, porque como no ha sido capaz de ver los problemas, no lo esperaba. Si este es tu caso y estás aferrado o aferrada a una persona, haciendo todo lo posible por miedo a no ser abandonado o abandonada, debes brindarte tu propio apoyo. Busca una imagen mental. Imagina cualquier cosa que te dé apoyo. Es importante seguir los 12 pasos de recuperación para poder salir de este problema. Apadrínate o amadrínate. Busca un psicólogo o algún profesional que te brinde esta ayuda. No te acobardes, sobre todo cuando vivas momentos de desesperación. No pienses que ya no puedes obtener ayuda del exterior. Quizá creas que no podrás salir adelante solo o sola. Pero para todo problema existe siempre una solución. El apoyarte en ti mismo vendrá a la luz y encontrarás esa solución. Pero recuérdalo, tú solo o tú sola no podrás salir del problema. El dependiente tiene dificultades con la palabra dejar, porque para él significa abandonar. Por ejemplo, si está con una persona que le dice «debo dejarte, debo marcharme», se sentirá agobiado de dolor. El simple hecho de escuchar la palabra dejar, aún en el teléfono, evoca emociones en él. Para no sentirse abandonado, valdría la pena que ese otro le explicara la razón por la cual se marcha, sin utilizar la palabra dejar. Cuando el dependiente se siente abandonado, considera que no es lo suficientemente importante para atraer la atención de otro.
Se ha observado con frecuencia que al estar en compañía de una persona dependiente, si se atreve a mirar el reloj para saber la hora, algo que suele ser debido al horario, su rostro cambia. Se puede percibir que está molesto. Cree sin lugar a dudas que lo que deben hacer las personas es más importante que él o que ella. Para este tipo de persona también es difícil salir de algún lugar o dejar una situación, aun cuando lo haga para dirigirse a otro sitio igual o más agradable. Le entristece la idea de partir. Pongamos el ejemplo a alguien que se va de viaje durante algunas semanas. Le será difícil dejar a los suyos, su trabajo y su casa. Una vez fuera, cuando llegue el momento de regresar a su hogar, le será nuevamente difícil dejar el lugar que ha viajado y a las personas a las cuales ha conocido. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. Constantemente siente esta tristeza en lo más profundo de su ser sin que pueda comprender o explicar de dónde proviene. Para no sentirla, busca la presencia de otros. Sin embargo, es capaz también de irse al extremo opuesto, es decir, de alejarse o apartarse de la persona o la circunstancia que le causa esa tristeza o ese sentimiento de soledad. No se percata de que cada vez que lo hace, abandona su entorno. En momentos de crisis puede incluso llegar a pensar en el suicidio. Por lo general, solamente habla de ello y amenaza a los otros de lo que hará, sin consumarlo, ya que todo lo que busca es apoyo y atención. Si intenta suicidarse, fracasará. Si después de muchas tentativas nadie le brinda apoyo o no le prestan atención, es posible que acabe realmente suicidándose. El dependiente teme también a toda forma de autoridad. Imagina que alguien que utiliza una voz autoritaria jamás podría ocuparse de él o de ella. Le parece una persona indiferente y fría. Por este motivo es cálido con los demás. Incluso llega al punto de forzar esta actitud. Cree que al ser así con los demás, serán con él afectuosos, atentos, cálidos y no autoritarios. El abandonado o abandonada suelen utilizar las palabras ausente o solo. Por ejemplo, al hablar de su infancia dirá con frecuencia que se le dejaba solo y que su madre o su padre estaban ausentes. Tal vez reconozca que sufre de aislamiento cuando experimenta angustia intensa ante la idea de estar solo. Cree realmente que todo sería mejor si tuviera a alguien a su lado. Una persona puede sentirse muy bien sola sin sufrir por ello. El grado de ansiedad que vive al estar solo determina la magnitud del sufrimiento. Sentirse solo o sola crea en la persona que lo sufre un sentimiento de urgencia, ya que teme que lo que le falta es inaccesible para él o que está disponible en el momento que lo desea. Lo que se oculta tras la sensación de aislamiento de quien lo sufre es que inconscientemente se encierra en ese algo o en ese alguien que tanto desea tener a su lado. No se abre para recibir o aceptar esa situación o persona por temor a no poder enfrentarla. Asimismo, teme emociones que le producirá la atención que recibirá de la otra persona. Es fácil observar este comportamiento entre los numerosos ejemplos de aquellos que sabotean su propia felicidad. Tan pronto se intensifica una relación, se las arregla para ponerle fin. La persona dependiente llora fácilmente, sobre todo cuando habla de sus problemas. En su llanto puede percibirse que acusa a los demás de haberle ignorado cuando vivía en medio de sus problemas o enfermedades. Acusa incluso a Dios de haberla abandonado. Cree que tiene un buen motivo para sentirse así, pero no se percata de que ella misma o él mismo es la persona que ha hecho a un lado a todos los demás. Una vez más, su actitud le juega una mala pasada, al igual que a todos los que hemos vivido esta herida. El abandonado o abandonada necesita la atención y presencia de otros, pero no es capaz de ver el número de ocasiones en el que no hizo por los demás lo que le pedían. Por ejemplo, le gustaría sentarse solo a leer un libro, pero no admite que su pareja lo haga. Le gusta salir solo a ciertos lugares, pero se sentirá abandonado y creerá que lo hacen a un lado si su pareja hace lo mismo. Y se dirá, claro, no soy lo suficientemente importante como para él o para ella para que él pueda estar conmigo. A la persona dependiente también le resulta difícil no ser invitada a una reunión o a un encuentro cualquiera, pese a que, lógicamente, no habría ido.
Experimenta entonces una gran tristeza, así como un sentimiento de abandono y de ser poco importante. La persona que fue abandonada tiene la costumbre de afianzarse físicamente a la persona amada. Durante la infancia, la niña se agarra a su padre y el niño a su madre. En la pareja, la persona que fue abandonada se apoya en el otro o le toma la mano o le toca con frecuencia. Cuando está de pie, busca apoyarse contra su muro, una puerta o cualquier cosa. Inclusive, sentado le es difícil estar erguido y se apoya en el brazo del sofá o se sienta de cualquier manera en la silla. En cualquier caso, le resulta difícil mantenerse erguido y su espalda tiende a encorvarse hacia adelante. Cuando veas a alguien que busca llamar poderosamente la atención en una reunión, observa su cuerpo y verás que en su interior hay un niño o una niña abandonada. Otra manera de atraer la atención es ocupando un puesto público, a través del cual tendrán acceso a un amplio auditorio. Muchos cantantes, comediantes, actores o gente del medio artístico que trabaja de cara a un público numeroso son seres abandonados o dependientes. Así se sienten bien, sin importar el papel de estrella que desempeñen, aunque por dentro estén sufriendo. La persona abandonada es el tipo más apto para pasar por el proceso de transferencia. De hecho, busca en la ayuda el apoyo no recibido por su progenitor o pareja. La persona abandonada se fusiona fácilmente con los demás y esto hace que se sienta responsable tanto de la desdicha como de la felicidad de otros, como si creyera que los demás, a su vez, son responsables de su felicidad o su desdicha. La persona fusional, que también se le conoce como psíquica, siente las emociones de los otros y se deja invadir fácilmente por ellas. Este deseo de fusión trae consigo muchos temores e incluso puede llegar a producirse agorafobia. Se ha podido comprobar que la mayoría de los agorafóbicos tienen un carácter dependiente o síntomas del abandono. Si buscamos en el diccionario la definición de agorafobia, encontraremos que en ella se menciona el temor a la muerte y a la locura. Cuando alguien muere, el dependiente o el abandonado vive un sentimiento de abandono. Cada vez le es más difícil aceptar la muerte de quien sea, ya que cada fallecimiento le despierta la herida del abandono y le contribuye a acentuar su grado de abandonado. Se ha podido comprobar que las personas en quienes predomina la herida del abandono también temen a la muerte, mientras que en aquellas cuya herida predominante es la traición, temen con mayor frecuencia la locura. La madre dependiente del ser disfuncional depende mucho del amor de su hijo y lo hace posible para que éste crea que ella piensa mucho en él. El amor de los demás, sobre todo de los seres más cercanos, brinda apoyo a los dependientes y les ayuda a mantenerse de pie. Las personas abandonadas con frecuencia dicen: no puedo soportar que no se me ame, o a la persona que no lo hace. Hago todo lo posible por solucionar la situación. Cuando el dependiente dice: es importante que me llames para que te cuente las novedades, en realidad quiere decir: cuando me llamas me siento importante. Tiene la necesidad, a cualquier precio, de que los demás lo hagan sentir importante y de que lo tengan en cuenta, ya que esto es algo que no puede hacer por sí solo. Cuando la persona que ha vivido la herida del abandono es capaz de detectar los problemas causados por su propia dependencia, experimenta en ese momento el deseo de ser independiente. Creerse independiente es una reacción muy común en las personas dependientes, quienes suelen decir a los demás hasta qué punto son independientes. Sin embargo, esto no hace más que acentuar y ocultar la herida del abandono que nunca ha sanado. Por ejemplo, la persona dependiente, hombre o mujer, quizá no desee tener hijos, pretexto de querer mantener su independencia. En el hombre dependiente, la presencia de un niño en la familia suele ocultar el temor a no recibir toda la atención de su pareja, mientras que la mujer dependiente temerá a su vez sentirse agobiada por las obligaciones que implica tener un hijo. Por otra parte, si ella desea tener hijos, los preferirá cuando son pequeños, cuando dependen más de ella, ya que de esa manera se sentirá más importante. El dependiente busca más que la independencia, la autonomía. En el plano sexual, el dependiente muestra el mismo comportamiento, es decir, suele utilizar el sexo para apegarse a otra persona.
Esto se observa sobre todo en el caso de las mujeres. Cuando la persona dependiente se siente deseada por alguien, se cree más importante. De los 5 tipos de heridas que existen, diríamos que la persona que teme ser abandonada es la que más gusta del sexo. Por lo general, lo desea más que su pareja, y no es raro advertir que quienes se quejan de no tener suficiente sexo son quienes sufren la herida del abandono y portan la máscara del dependiente. Si la mujer dependiente no quiere hacer el amor, no se lo dirá a su pareja, preferirá simular lo que desea para evitar en el futuro no sentirse deseada, es decir, finge orgasmos. Se han conocido mujeres que incluso han aceptado participar en un triángulo sexual, aún sabiendo que el marido haría el amor con otra mujer en la habitación continua. Por su parte, el hombre dependiente simula ignorar que su esposa tiene un amante. Estas personas eligen tolerar este tipo de situaciones con tal de no ser abandonados. Por supuesto que no es lo que prefieren, pero están dispuestos a todo con tal de no perder a su pareja. En el plano de la alimentación, la persona que ha vivido el abandono puede comer mucho sin subir de peso. Como su actitud interior general radica en nunca estar satisfecho, este es también el mensaje que su cuerpo recibe cuando come, y su cuerpo reacciona no engordando. Cuando una persona come poco, pero cree que ha comido demasiado, su cuerpo recibe el mensaje y reacciona como si en realidad fuera demasiado. Esta persona aumenta entonces de peso. En el video anterior del rechazo mencionamos que en la herida del rechazo existe la tendencia de la anorexia. En este caso de la herida del abandono, la tendencia es a la bulimia. Las observaciones se han llevado a concluir que cuando el hombre dependiente es bulímico, se debe a que intenta nutrir a su madre. En lo que refiere a las enfermedades de la herida del abandono, se distingue por haber sido un niño enfermizo, débil o endeble. Las siguientes son las diversas enfermedades que suelen padecer las personas que sufren la herida del abandono. El asma, una enfermedad por la exhalación, es difícil y forzada. Es el plano metafísico. Esta enfermedad indica que la persona que la padece acepta más de lo que debería y tiene muchas dificultades para rechazar lo que le pesa. Los problemas bronquiles también son comunes, ya que los bronquios guardan una relación metafísica con la familia. Cuando la persona que sufrió el abandono sufre el problema bronquial, indica que tiene la impresión de no recibir lo suficiente de su familia, la que depende en gran medida. Le interesa creer que tiene un gran lugar en la familia, aun cuando para poder creerlo tenga que hacer piruetas. A causa de su aspecto psíquico, la persona dependiente o abandonada atrae problemas en el páncreas, hipoglucemia o diabetes, así como trastornos de las glándulas suprarrenales. Todo su sistema digestivo es frágil porque cree que no se alimenta adecuadamente. Aun cuando esta insuficiencia no guarda relación alguna en el plano físico, la carencia se sitúa en el nivel afectivo, pero dado que su psique se refleja en su cuerpo, este último recibe el mensaje de insuficiencia. La miopía es también muy común en las personas que sufrieron abandono. Al representar la dificultad de ver más allá, tiene relación con el miedo al futuro y, sobre todo, el miedo a enfrentarlo solo o sola. El dependiente se alimenta demasiado de su aspecto. Víctima puede llegar a sufrir histeria. Se dice en psicología que la persona histérica es asemejante al niño que llora cuando se le abandona y se le priva de la leche que lo alimenta. Es el motivo por el que el dependiente muestra ruidosamente sus emociones, es decir, es neurótico o neurótica. Son muchos los dependientes que acaban por sufrir depresión cuando su herida les duele mucho y no se sienten amados como desearían. La dependencia también es una forma de obtener atención. La persona dependiente sufre de migrañas porque se impide ser ella misma o él mismo y bloquea su yo soy. Hace demasiadas maniobras para hacer lo que los demás quieren que sea y vive a la sombra de las personas que ama. Antes se mencionó que la persona que vivió la herida del abandono
Padece con mayor frecuencia que otros enfermedades raras que exigen una atención especial o enfermedades llamadas incurables. Recuerda que cuando el médico llama incurable a una enfermedad, lo que quiere decir en realidad es que la ciencia no ha encontrado cura para ella. Tal es el caso como el alcoholismo, drogadicción y enfermedades emocionales. Los males y las enfermedades que describimos pueden manifestarse también en personas con otro tipo de heridas, pero parecen ser mucho más frecuentes en quienes sufren el abandono. Si en alguna de ellas te identificaste con la herida del abandono, te recordamos que quien desencadenó esta herida fue tu progenitor, sea tu madre o tu padre, que fue del sexo opuesto y que continuará apareciendo en cualquier otra persona del sexo opuesto con la que te encuentres. Por consiguiente, es del todo normal y humano guardar resentimiento hacia ese progenitor o hacia esas personas. Repetimos, aquí lo escrito en la mayor parte es lo siguiente: mientras sigamos teniendo resentimientos hacia alguno de nuestros progenitores, aun cuando sea inconscientemente, ya sea hacia nuestro padre o madre, nuestras relaciones con todas las demás personas del mismo sexo que ese progenitor serán muy pero muy difíciles. Es por ello que te sugerimos que trates de comprobarlo y descubrirás que ese progenitor padeció la misma herida con su propio progenitor del sexo opuesto, es decir, que tus padres vivieron tal vez las mismas heridas y te las han heredado actualmente. Recuerda que la causa principal de cualquier herida proviene de la incapacidad de la persona para perdonar lo que se le ha hecho a sí misma o a sí mismo, o lo que ha hecho a los demás. Le es difícil perdonarse, ya que por lo general él o ella misma no desean que se le reproche. Por otra parte, la herida del abandono es importante porque significa también que has abandonado a ti mismo. Es decir, que has preferido no intervenir, o que abandonas a los demás, las situaciones o los proyectos. Reprochamos a los otros todo lo que hacemos a nosotros mismos, así como lo que deseamos ver. Esta es la razón por la que atraemos a nuestra vida a personas que nos muestran lo que hacemos a los demás o lo que hacemos a nosotros mismos. Todo ello es importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque sólo así dejamos de reproducir el mismo tipo de situación. Incluso los especialistas en medicina y psicología han comprobado y admitido la perpetuación de generación en generación de algunos comportamientos o enfermedades destructivos. Han reconocido, por ejemplo, que existen familias de diabéticos, cardíacos, cancerosos, asmáticos, así como familias de violentos, incestuosos, alcohólicos, drogadictos, etc. Si reconoces en ti las características del dependiente o del abandonado, aun cuando creas no haber carecido de atención por otra parte de su progenitor del sexo opuesto, y sientas por el contrario haber recibido mucha, quizá fue lo que sucedió. La atención que recibiste tal vez no correspondía a la que hubieras querido, quizá hasta pudiste sentirte abrumado. Al respecto, vamos a citar un ejemplo de un hijo mayor, en quienes se encuentra presente la herida del abandono en su cuerpo adulto. De los 3 hijos, él fue quien recibió más atención de la parte de la madre. Era pequeño porque yo trabajaba. La madre trabajaba fuera y permanecía él en casa. Sin embargo, la madre era muy rígida y severa en situaciones que, según a él, no justificaban esa actitud. La madre nunca se alejaba de él y vigilaba todo lo que hacía porque deseaba que su hijo fuera perfecto según sus nociones de perfección. Sin embargo, se comprende que aquel no era ninguna manera de tipo de atención que él deseaba. Por consiguiente, el niño experimentó la herida del abandono y a la madre le parecía normal que tuviera resentimiento cuando él era joven. Ahora se percata de esa experiencia formada de su plan de vida y también se habría de comprender la situación. Él tenía una necesidad de una madre como yo para realizar un proceso de perdón en relación con el abandono, y la madre, a su vez, tenía la necesidad de un hijo como él para ayudarla a completar situaciones con su padre. Las leyes espirituales explican que mientras el ser humano no vive una experiencia en el amor, deberá regresar a la tierra para experimentarla. Regresamos con las mismas almas, pero a desempeñar papeles diferentes para brindarnos la oportunidad de solucionar lo que hemos arreglado en vidas anteriores.
No olvides que las características y actitudes descritas solo se representan cuando la persona que sufre abandono decide ponerse la máscara del dependiente, creyendo que así evitará precisamente sufrir el abandono. Esta máscara puede llevarse ocasional o frecuentemente según la gravedad de la herida y la intensidad del dolor. Las actitudes propias del dependiente se deben al temor de revivir la herida del abandono. Sin embargo, es probable que te reconozcas en alguna de las conductas y no del todo del presente. Es casi imposible que una persona se reconozca en todos los aspectos mencionados. Cada una de las heridas tiene comportamientos y actitudes anteriores propias. Las formas de pensar, sentir, hablar y actuar correspondientes a la herida indican una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Este es el motivo por el que resulta tan útil percatarse de los momentos en que eres tú mismo y de los momentos en los que simplemente estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible ser el amo de tu vida en lugar de dejarte dirigir por tus temores. Si te ves en la descripción de la herida del abandono y te pones la máscara de la dependencia, te invitamos a que lo analices y lo reflexiones, que te apadrines o amadrines, busques un psicólogo, un profesional, un clérigo, una persona de tu entera confianza, para que llegues a entender tu herida del abandono y aún mejor, logres perdonar a aquellas personas que te abandonaron y asimismo te logres perdonar a ti mismo por aquellas personas que tú mismo abandonaste. Esto ha sido todo por el día de hoy y te invitamos a seguir viendo las demás heridas del alma.